Estamos de regreso en su espacio, Sociedad y Seguridad Social. En esta parte del programa, ¿verdad? Ustedes ven que yo vengo más feliz y no es que no esté feliz al comenzar, pero de verdad tengo esa felicidad siempre en la parte que voy a presentar el invitado que traigo cada semana, porque yo siempre les digo que apuesto a la calidad del invitado que traemos y los temas que tratamos aquí. Nosotros en la semana pasada comenzamos a tratar algunos temas sobre la parte que tiene que ver con pensiones. Le dijimos que íbamos a estar trabajando esos temas, pero que íbamos a tratar de fortalecer esa partecita que tiene que ver con información, con más informaciones sobre el sistema para que usted pueda tener conocimiento de él. Les recordé también, ¿verdad?, que estamos en un tramo en el que la ley de seguridad social tendrá que, yo creo que sí o sí, se tendrá que modificar. Entonces nosotros esos aspectos de la ley de seguridad social tenemos que conocerlo por el bien propio, ¿verdad? Y también porque si vamos a modificar esa ley, usted también tiene que estar al pendiente y saber qué modificaron, qué nos van a traer de nuevo, qué nosotros necesitamos que se modifique. Nosotros en el día de hoy vamos a trabajar con un tema que es de lo que dentro del sistema de seguridad social está funcionando mejor. Y es esa parte de la protección que necesita el trabajador. Yo quisiera que nos fueran trabajando con el corte, con las imágenes que hicimos con relación al tema del día de hoy, sí, porque los trabajadores necesitan prevención, necesitan cuidado, necesitan conocimiento sobre esa prevención, pero también al momento que ocurre cualquier accidente, cualquier situación, necesitan de esa protección que tienen a través, en nuestra ley de seguridad social, a través del IDOPRI, Instituto Dominicano de Protección de Prevención y Protección de los Riesgos Laborales. Nosotros para ello estamos contando en el día de hoy con una de las máximas autoridades que tiene el IDOPRI en este sentido. Es el director de servicios del IDOPRI, el licenciado Odalis Fernández. Buenos días, Isabel. ¿Cómo estás, Odalis? Excelente. Agradecido del Señor por que nos permite una vez más compartir con el pueblo a través de Periodismo y Sociedad. Gracias a ustedes por la invitación y a nuestro hermano Licho, donde esté, nuestro abrazo. Sí, yo sé que él tenía mucho deseo de verte, se contentó mucho cuando supo que venías y tuvo que devolverse ya cuando venía en camino, pero mandó tus saluditos, por eso te estaba esperando estar en cámara para dártelo. Tú sabes, Oli, que nosotros como un programa especializado en seguridad social, cada semana trabajamos estos temas aquí y lo abordamos de manera amplia, justamente por ser un espacio especializado del tema. Ustedes siempre están generando muchas informaciones y esa protección que yo acabo de hablar para nuestros trabajadores, en la que ustedes trabajan en el día a día, esas prestaciones que ustedes están para servirle a nuestros afiliados, a nuestros trabajadores. Entonces yo te reitero que nosotros estamos a la disposición siempre para esas informaciones que puedan llegar de manera oportuna a nuestro público. Yo no puedo dejar de comenzar el espacio en el día de hoy diciéndote, preguntándote, porque justamente lo que acabo de mencionar la semana pasada, estaba diciendo que cuando se evalúa el sistema dominicano de seguridad social en su conjunto, siempre se habla y se dice de esa falta de información que tiene el afiliado, que tiene la sociedad en su conjunto del tema. Entonces yo quisiera saber qué hace el IDOPRI para tratar de superar esa barrera de información que tienen los afiliados. Bueno, lo primero es que a la llegada del doctor Fausto López Solís, tú eres testigo que se inicia un proceso de abrir la institución a la sociedad. Y hay que abrazar el trabajo de Fidel Sánchez y su equipo en la Dirección de Comunicaciones
Y el IDOPRIL es una institución que está a la vanguardia. Todas las semanas está saliendo información sobre los procesos de fortaleza, tanto en el área de prevención como el área de prestaciones económicas, que es el esquema de protección del día a día del trabajador después que tiene un accidente de trabajo. Y el doctor Fausto, que es un administrador muy exigente, es un gerente que está ahí, no nos suelta el guante, está ahí porque ha asumido las instrucciones del presidente de la República de que en estas instituciones del Sistema Dominicano de Seguridad Social se pueda percibir una diferenciación de lo que antes teníamos, que la sociedad sabía muy poco o nada. Cuando existía una necesidad o una negación de un servicio esencial como son los servicios de salud, el mismo esquema de protección como el tema de las pensiones. Aquí mucha gente sabe muy poco de lo que tiene que hacer para conseguir una pensión, sea por derecho, sea solidaria. Y en el caso de las pensiones, por ejemplo, de riesgos laborales, que son pensiones muy ajenas a lo que tú cotizas o a los derechos que tú vas adquiriendo para tú ser pensionada o pensionado en el futuro. O sea, tú puedes conseguir una pensión por el IDOPRIL, por discapacidad permanente, puedes conseguir una pensión por enfermedad profesional, si esa enfermedad fue adquirida por el ejercicio de tu trabajo, con el tiempo, con la repetitividad de esa labor, te creó una patología y tú puedes terminar siendo pensionado, aunque tú no tengas los 60 años, no tiene que ver, las pensiones de riesgo laboral no tienen nada que ver con la edad. Igual cuando una persona sufre una patología que le genera una discapacidad y no alcanza el grado de pensión, entonces el IDOPRIL tiene un capítulo de indemnización que es también muy importante, que una persona que recibe una suma de dinero y sabe, bueno, tengo una limitación, bueno, pues déjame invertir estos centavitos que me dio el IDOPRIL para entonces yo buscar cómo generar un ingreso. Entonces, el IDOPRIL es funcional en la protección del trabajador. Y día a día, el doctor Fausto está generando algo que es muy importante en cualquier institución de servicio, sea pública o privada, y es el acceso. Crear acercamiento con el afiliado, creando facilidad para que el afiliado pueda llegar al IDOPRIL a exigir o a buscar los beneficios que le corresponden a raíz de un accidente de trabajo. Realmente tú has mencionado el tema de la indemnización y inmediatamente comencé a recordar la cantidad de personas que cuando tienen alguna situación, algún accidente, tienen alguna lección por las que tienen que tener algunos días de licencia o ALIS, dicen, cuando se accidentan, ellos entienden que tienen un dinerito, que le tienen que dar, que riesgos laborales, que el IDOPRIL les da un dinero extra. Pero ellos lo hacen refiriéndose a esos pagos de las licencias que tienen en ese momento, que muchas veces o en algunas ocasiones, porque resulta que en algunas ocasiones es que en el sector privado el empleador paga y IDOPRIL también. Cuando están en las empresas del Estado, que creo que se está trabajando también ese tema, le pagan al empleado, pero también IDOPRIL paga las prestaciones correspondientes. ¿Cuál es la diferencia entre esa indemnización que tú acabas de mencionar y esos pagos que hace IDOPRIL por licencia? Mira, la indemnización surge cuando un trabajador recibe una lesión y pasa esa lesión a una discapacidad, pero entonces el grado de discapacidad no alcanza el 50%, que es el grado que se exige en la ley para pensión.
entonces no alcanza ese 50% del grado de discapacidad, entonces el IDOPRIL le proporciona una indemnización con una cantidad de salarios de acuerdo al grado de discapacidad. En esta gestión, nosotros tenemos señalado, en la gestión del doctor Fausto, que todavía faltan cerca de 4 meses para cumplir los 4 años, el IDOPRIL ha otorgado 708 millones de pesos en indemnización de accidentes de trabajo. Sí, ellos, vamos, para allá vamos. Odalí. Tenemos unas imágenes que las vamos a trabajar minuciosamente en el próximo SEC para que no nos detengamos y tú nos puedas explicar todas esas prestaciones económicas que ha trabajado el IDOPRIL en la presente gestión. Vaya nuestro saludo, claro, está para el doctor Fausto Solís, una persona tan cercana, tan afable, no parece de que funcionario inclusive, porque tú lo ves como yo digo, un mortal cualquiera. Sí. Así es su equipo. O sea. Y además ese equipo, un equipo que yo le digo, viven como las hormiguitas, trabajando todo el tiempo en favor del afiliado, porque muchas veces hay instituciones que trabajan en favor de la imagen de la institución, pero el IDOPRIL se mantiene trabajando ese equipo todo el tiempo en favor del afiliado. Y además que cada vez que tocamos la puerta para que ustedes estén por acá o para cualquier otro tipo de información, pues tenemos a IDOPRIL. Ahí yo le doy mi saludito, le mando desde aquí un gran abrazo a ese equipo, sobre todo ese equipo de comunicaciones que de verdad es muy fabuloso en el que ustedes tienen. Vamos a darle nuestro saludito a Fidel y a Nicole desde aquí. Tú sabes que te decía que vamos a hablar en el otro set, porque tú estabas mencionando las pensiones de IDOPRIL, hablaste de discapacidad, de pensiones por discapacidad, y dijiste que esas pensiones son muy ajenas y diferentes a las demás pensiones que hay en el sistema a través me imagino que tú te estás refiriendo a que a través de las pensiones que se manejan con las AFP. Sí, así es. Nosotros en esta semana que pasó, la semana pasada y en esta semana, hemos estado viendo informaciones sobre una modalidad que la gente como que desconocía y vino como que algún puntico y prendió y comenzó ese tema a circular. Pues la Superintendencia de Pensiones ha estado dando a conocer lo que es la modalidad de las pensiones vitalicias. Existen en IDOPRIL, lo que tiene que ver, tiene algún tipo de relación las pensiones vitalicias también en IDOPRIL. Claro. Incluso nosotros, además de que el afiliado que adquiere una pensión por discapacidad es vitalicia, también esa misma pensión puede continuar siendo soporte de protección a la esposa y a los hijos menores si las tiene. O sea, nosotros pensionamos a un trabajador a raíz de un accidente de trabajo que le causó una lesión que le quitó el grado productivo. O por alguna enfermedad profesional. O por alguna enfermedad profesional. Ese afiliado disfruta de esa pensión mientras respire. Aparte de eso, si tiene esposa y tiene hijos menores de 18 años, al morir entonces esa pensión IDOPRIL se la traspasa a su esposa. Tiene el beneficio de la sobrevivencia. De la sobrevivencia también. Las pensiones. Y si esos hijos menores están estudiando, certifican que están estudiando, entonces pueden ser beneficiados hasta los 21 años con ese mismo modelo de pensión de sobrevivencia. Y en el caso de la esposa que no tienen hijos menores, por ejemplo, no tienen hijos menores. No, la pensión la disfruta al 100% la esposa. Al 100% la disfruta la esposa. Ese tipo de pensión ustedes los manejan a través de la contratación de una compañía de seguros, como lo hacen desde las AFP. Nosotros tenemos un departamento de prestaciones económicas y tenemos el departamento de evaluación a la discapacidad, que son 2 departamentos que trabajan unísono. El área de evaluación es la que prepara el expediente, lo envía a las comisiones médicas
Cuando las comisiones médicas dictaminan el grado de discapacidad, entonces, después de que es certificado por la CISALRIL, ese grado de discapacidad pasa al Departamento de Prestaciones Económicas y lo introducen en una nómina. Que ahora mismo esa nómina de pensión, por ejemplo... No te preocupes, que vamos para allá, vamos a irnos por una pausa para venir a trabajar inmediatamente con las los números. Sí, porque es interesante que la gente conozca de esos números. Las pensiones por ustedes, ¿quién certifica el grado de discapacidad es CISALRIL? La certifica, pero es las comisiones médicas del Consejo que hacen la evaluación. Ok, las comisiones médicas están en el Consejo, ¿no? Sí, pertenecen al Consejo. Sí. Ok. Tú hiciste mención de que ustedes trabajan esas pensiones con recursos propios del IDOPRIL, que eso es bueno que la gente lo sepa, que a diferencia de las AFP del sistema de pensiones nuestro, que ahí sí interviene una compañía que es la que facilita, la que hace los trámites, el beneficio de la pensión a través de una compañía aseguradora. Ustedes no es a través de una compañía aseguradora, es a través de los fondos de IDOPRIL, es decir, que esos fondos tienen que estar administrados. Para que la sociedad tenga una idea de lo que Isabel les quiere decir. Nosotros tenemos pensionados que tuvieron un accidente sin cobrar todavía. O sea, que todavía no habían cobrado. Entraron a trabajar, entraron a la nómina y tuvieron un accidente que les generó una discapacidad. Y ese trabajador tiene una pensión por el IDOPRIL. O sea, que eso no tiene nada que ver con lo que tú acumulaste, con lo que tú cotizaste. Ese dinero es suyo y usted lo reclama por allá, a través de su aseguradora, de su AFP. Por ejemplo, en el caso de los militares que tienen unos programas de cuentas individuales, de planes de retiro, por ejemplo, un policía puede recibir su pensión por el programa que tienen y por su ley de la policía, que es una ley especial. Y si ese policía lo que tuvo fue un accidente de trabajo que lo discapacitó, entonces también puede contar con una pensión por el IDOPRIL y su pensión por la protección que le genera el estadio de ley de la policía. Ahora que tú dices eso, me surge una pregunta. Cuando ustedes pensionan a un afiliado, los fondos que tiene la AFP, ¿qué pasa con ellos? Bueno, el afiliado los reclama a su AFP, porque si él ya tiene edad para que la AFP le calcule su pensión y le otorgue la pensión, lo hacen. Entonces, depende de la cantidad de cotizaciones que tenga, entonces puede ser que la AFP lo que le haga un pago único, con el dinero ya que tiene acumulado. Entonces, cuando ustedes tienen un afiliado pensionado, ¿ese afiliado sigue contando con sus fondos de la AFP? Claro. No se pierden los fondos porque de la AFP ese dinero es del trabajador que está ahí en la AFP. Que eso es algo importante que la gente completamente desconoce, que teniendo una pensión con ustedes, sus fondos de la AFP no lo pierden. No, eso lo reclaman de manera individual. Y nosotros pensionamos con el 100% del salario del trabajador. Sí, que esa es otra gran diferencia con nuestro sistema de pensiones. 100%. Al 100% del salario del trabajador. Salario del trabajador. Claro, hay un tope que lo establece la ley, que me parece que ahora anda por los 74,000 pesos. O sea, una persona que gana más de ahí 5 salarios. 5 ustedes 5 salarios. Si gana más de ahí, de ese tope salarial, que creo que anda por los 74,000 pesos. Ahora se hizo un reajuste a principio de año. Y anda ahora por los 74,000. Es el tope de usted. Entonces ya, partiendo de ahí, el que gana por encima de ahí tiene un accidente de trabajo que le genera una pensión, la pensión, ese es el tope de pensión por riesgos laborales. Sí, supera que la gente en esta semana se me acercó alguien en el entendido de que tiene una situación de salud y que tenía que pensionarse por IDOPRIL. De hecho, la empresa donde laboraba, porque ya justamente comenzó a laborar por el tema de una situación de salud que tiene, entendía
que la pensión era a través de Idopril, la empresa inclusive iba a través de Idopril a gestionarle su pensión. Me llama para consultarme y cuando yo le digo, pero ¿qué situación tú tienes? Me explica, digo, pero esa situación es de origen laboral, porque esa enfermedad que tiene, que me explica no es de origen laboral, no, entonces no tiene que ver Idopril con eso. Esa es la gran confusión que la gente tiene. Sí, la pensión por enfermedad común y la pensión por riesgo laboral son cosas muy completamente diferentes. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa con esta conversación tan interesante que tenemos con Odalis Fernández. Y además me van a matar porque no he puesto los teléfonos en el día de hoy. Nosotros nos vamos a una pausa y en breve volvemos. No se mueva de ahí, ¿verdad? Porque está interesante la conversación con Odalis. Estamos de regreso en su espacio Sociedad y Seguridad Social. Recuerden que estamos conversando con Odalis Fernández, el director de servicios del Idopril. Odalis, antes de irnos a la pausa, hablamos de unas prestaciones económicas que ustedes pagan y que vamos a ver esos numeritos. ¿Cómo andan los pagos de esas prestaciones económicas? Usted maneja mucho dinero en Idopril. Sí. Y es que el Idopril está para eso, para manejar recursos para brindarle protección a los trabajadores. Y con esas políticas de acceso, de humanización, de sensibilización del doctor Fausto López Solís, se ha visto un antes y un después en esta institución. En esta gestión, por ejemplo, que te decía en el primer corte, que todavía nos quedan más de 3 meses para cumplir a los primeros 4 años. Solamente en prestaciones económicas se han otorgado 6.700 millones de pesos. Estamos viendo si tú lo puedes ver ahí tú tienes, por ejemplo, en incapacidades médicas, que es lo que conocemos como licencia, 4.267 millones. En indemnizaciones, 443. Y bajo a lo de indemnización retroactiva que tiene, sí, por discapacidad retroactiva, 708 millones de pesos, que eso es otro modelo de indemnización que cuando tú sumas esa parte, te llega a más de 1.200 millones de pesos. Entonces, gastos fúnebres, que es un elemento nuevo, es un nuevo servicio, mira por dónde vamos ya, 48 millones de pesos en gastos fúnebres afiliados que han fallecido en un accidente de trabajo. Y como para ti es muy importante el tema de las pensiones, si lo sube un poquito va a ver la nómina del Idopril, la nómina mensual de Idopril, de los 2 capítulos de pensiones. Pensión por discapacidad, que pagamos más de 11 millones de pesos mensual, y la pensión por sobrevivencia, que es la pensión que se le traspasa a la esposa y a los hijos. También tenemos 11.667.000 por discapacidad y 11.316.000 pensión por sobrevivencia. O sea, que con esa pensión de sobrevivencia protege a la esposa del fallecido y protege a los hijos mes por mes. Y pensiones que estamos diciendo que son vitalicias. Claro. ¿Sabes qué me llama la atención, Odalis? La de orfandad, los gastos que ustedes tienen por orfandad. ¿Tienen que ver con las pensiones por sobrevivencia? Sí, ese es el capítulo de protección para los hijos. Tú sabes que, por ejemplo, hay trabajadores que a veces tienen un hijo especial. Ok. Si tú tienes un hijo con una discapacidad, que su padre falleció en un accidente de trabajo, ese niño que es especial o discapacitado, goza de una pensión vitalicia también. Por el Idopril. La de viudez también. Va relacionado con la pensión de sobrevivencia. De sobrevivencia. Incapacidad, la nómina, los reajustes. Yo estoy viendo ahí, me están haciendo señas. El tema de los reajustes. Las pensiones de Idopril se reajustan en el tiempo. Sí. Se indexan, que es el término. Nosotros estamos dentro de los capítulos de ley de indexación que fruto de la inflación se hace una revisión cada 2 años. Y entonces, por ejemplo, nosotros tenemos pensionados por discapacidad que el año pasado se hizo una revisión, pensiones que eran muy mínimas,
que fueron calculadas hace muchos años con salarios de 2.000 pesos y 3.000 pesos y cobraban 1.000 pesos, 800 pesos de pensión, se llevaron a 8.000, a un mínimo de 8.000. Con la indexación. Y ya surge una indexación y ahora esas pensiones de 8.000 están en 9.500 pesos. O sea, wow. Esa es la pensión mínima que tiene Idopril. 9.500 pesos. Ay, qué lástima que nosotros se nos acabó el tiempo. Porque había un tema ahí que quería preguntarle a Odalis, pero ya no puedo, me están haciendo señas de rato, se nos acabó el tiempo. Nosotros dándole las gracias a Odalis, de verdad que sí, porque yo sé que es un esfuerzo venir aquí y estar aquí tan temprano y sobre todo con compromiso que dejó para venir primero aquí con nosotros y para estar suministrándoles esas informaciones a ustedes por estar ahí, a ese equipo de Idopril, no, de verdad, las gracias. Y Andrés Matos, él no estuvo por aquí en el día de hoy, pero se mantuvo mandándole sus saluditos. Hasta el lunes con Andrés Matos y el doctor Alfredo Polanco en Periodismo y Salud. El próximo viernes nos vemos.